Periodista de Apta Negocios, con su análisis técnico que vamos a ver en esta radio en colores. ¿Cómo estás, querido Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, luego se verá en el canal de YouTube de Capital Radio. Ahí es donde se puede aprender mucho de estos gráficos de Roberto Moro. ¿Tú también estás mirando ese 10% que ha dejado al SP500 en zona de corrección ya, dicen los americanos? Sí, desde luego es una de las claves a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo porque viene acompañado también de caídas o de pérdida de soportes similares en el Dow Jones y en el Nasdaq 100. No así en el Composite, pero sí en el 100, ¿no? Entonces, el hecho de que ayer fuera o cerrara por debajo, en precios de cierre me refiero, por debajo de los mínimos que nos dejó a finales de enero, sí puede seguir anticipando una continuación de las caídas, ¿no? Sobre todo porque si esto fuera el final de las caídas, no sé, a mí se me queda escaso pensando ahí en una especie de zigzag truncado, muy truncado. No, yo sí creo que esto puede perfectamente seguir cayendo, ¿no? La verdad es que dentro de los índices norteamericanos solamente como divergentes tenemos al Nasdaq Composite y al de semiconductores de Filadelfia, que es el que tenemos en pantalla, que aún está bastante lejos de los mínimos que nos dejó pues en la jornada del 27 de enero, ¿no? Y aquí la clave son los 434 puntos, pero el resto de índices sí es verdad que ya han roto, no con la contundencia que hacía prever el comienzo de la jornada de ayer, o al menos cómo venían cotizando los futuros, pero sí, dando o abundando cada vez más en esa sensación, ¿no? La misma sensación, por cierto, que transmite el DAX, que es ahora sí, ya cerró anteayer por debajo de la zona clave, que era 14.860, y como se ve en el gráfico era un nivel de soporte que había venido aguantando desde mayo del año pasado, y que además había servido pues hasta en 4 ocasiones para rebotar y para rebotar fuertemente, además, ¿no? Anteayer lo perdió, ayer, pese a la enorme vela blanca que dejó, siguió cerrando por debajo. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos viviendo es una especie de pullback muy similar a lo que está haciendo el Eurostoxx 50, que es el que tenemos en pantalla, con respecto a la zona de 4.040, pero probablemente para seguir cayendo, ¿no? Y el que está bastante mejor que el resto sigue siendo el IBEX 35, ¿no? Que ayer perdió por mucho el nivel de los 8.400, pero que fue capaz de cerrar muy por encima de ese nivel, ¿no? Y al final donde rebotó fue en el tremendo soporte que presenta en 8.245. Bueno, esa es la franja a vigilar por abajo, ¿no? Toda la zona comprendida entre 8.410 y 8.245, y mientras aguante por encima, pues puede que siga siendo de los que mejor comportamiento tengan, sobre todo en jornadas como la de hoy, en la que el índice sectorial bancario europeo rebota y lo hace con determinada fuerza, y eso pues le puede seguir viniendo muy bien al IBEX. Pero, ya digo, sin perder la perspectiva de que, al menos a mi parecer, pues estamos inmersos en un escenario bajista. De corrección, por tanto. Bueno, pues esta es la introducción. A continuación, las preguntas, las inquietudes que los oyentes de Capital Radio quieren trasladar a Roberto Moro. Para hacerlo, recuerdo, el correo es oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp, y ahí se puede dejar la pregunta grabada y así os escuchamos, el 687-050-600. Empezamos con la escucha, como dice Yolanda Díaz. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, soy Hola. Antonio de Navarra. Quisiera preguntarle al señor Roberto Moro, si es que está hoy en el consultorio. Sí. Mire, el viernes pasado compré Solaria en los 13.45, pensando que se iba a sujetar ahí en los mínimos que está haciendo este año. Y bueno, vi que se ha ido un poco más por abajo. Entonces, no sé, tampoco quiero esperar mucho. Ya veo que me dice, si debo salir ya o aguantar un poco o a qué zonas. Nada más, muchas gracias y que pase un buen día. Gracias, Antonio. Gracias y buen día. Vamos a ver Solaria, Roberto. A ver qué te parece. Bueno, a ver, está empezando a dar señales feas, ¿no? Y de que precisamente esa zona que, como él menciona, Antonio, muy bien, menciona la zona de 13.35, 13.40, era un soporte interesante de medio plazo,
También tiene otro que puede perfectamente aguantar, que data del verano de 2020 en 13.10, y ese es el nivel clave, a mi entender, en el corto plazo. Si ve precios de cierre, cosa que aún no se ha producido, pero si ve precios de cierre por debajo de 13.10, yo sí creo que sería, y más con esa posición tomada a 13.40, no veo 13.60, no recuerdo bien, no veo por qué tenemos que darle más margen, ¿no? Mientras tanto, bueno, al fin y al cabo el movimiento de ayer se queda dentro del margen por muy poquito, pero se queda dentro de ese margen que podemos aún darle para pensar que puede desde aquí, y dado que es también un soporte importante, pensar que pueda rebotar. Pero ya digo, un precio de cierre por debajo de 13.10, sí, a mí sí me animaría a deshacer la posición, sí. 13.45 era exactamente donde nos dijo Antonio que tenía la posición. Pero vamos, sí, ¿no? Otra pregunta para Roberto Moro. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Hola. Buenos días, Buenos señor días. Moro. Hola, buenos días. Analizarse dos valores. Uno de ellos es Nestlé, con el ticket N de Navarra, E de España, S de Sevilla, N de Navarra, más que nada a raíz de las últimas informaciones de subida de precios en sus artículos. Y otro de ellos es HelloFresh, en el Setra, con el ticket Holanda, Francia, Gerona, Gerona. Ambos para entrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a ver, ¿por cuál empezamos? ¿Por Nestlé? Sí, vamos con Nestlé. A ver, en Nestlé, en el corto plazo, está generando un soporte interesante en la zona de 117.50, desde donde por tercera o cuarta vez a cortito plazo ha rebotado, ¿no? Yo creo que ahora ya que ha rebotado un poquito, por cierto, también es por donde circula la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Ahora, puesto que la pregunta la plantea para entrar, pues yo esperaría que rompiera por encima del máximo relativo anterior. Estamos hablando de la zona de 120.75. Bueno, probablemente si eso sucede, 121 en definitiva, si eso sucede probablemente será como consecuencia de que las cosas se han calmado un poquito más en el conjunto de los índices y que podemos asistir a un rebote o a certificar el fin del escenario bajista, vaya usted a saber, ¿no? Pero sí, yo esperaría verlo por encima de 121 para, digamos, entrar con algo más de confianza, porque al fin y al cabo, y pese a que ha rebotado donde lo hizo a finales del mes de enero, el rebote no fue lo suficientemente contundente y precisamente se detuvo ahí en esa zona de los 121. Vamos a tener esa cota como garantía de ser un nivel cuya superación nos puede hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Y en el caso de HelloFresh... HelloFresh, efectivamente, que cotiza sí, en Alemania. Que hoy está teniendo un comportamiento muy bajista, cae más de un 3%. 3, sí, sí. Sí, y que además, bueno, en el gráfico se ve perfectamente, ¿no? La secuencia es brutalmente bajista, máximos y mínimos relativos decrecientes, no transmite ninguna señal de querer parar. El problema es que con respecto al último gran impulso que nació a finales de octubre de 2020, que pensemos además fue un impulso común al conjunto de los mercados, el precio ya hace mucho tiempo que se ha ido por debajo del máximo nivel de corrección proporcional a lo que fue ese impulso, ¿no? Esa zona, el 0,618, era 60,50. Estamos en 46. Por lo tanto, puede no tener freno. Es decir, aquí es donde se hace muy patente, digamos, la inconsistencia de ese argumento por el cual, claro, que es como ha caído mucho, pues puede ser una buena oportunidad. No. Todo lo que es susceptible o todo lo que cae mucho es susceptible de seguir cayendo, ¿no? Y el gráfico, desde luego, no aventura ningún giro en el momento actual. Vamos a esperar a que eso se produzca para tratar de encontrar un buen momento de entrada. Hoy por hoy transmite exactamente todo lo contrario. Es decir, podría estar para cortos, ¿no? De hecho, tiene como usted muy bien dice, tiene todo el aspecto de entrada en cortos, pues como algunos otros títulos dentro del mercado europeo, ¿no? Tipo Adidas, Allianz, Deutsche Post, Ahold, Prosus, SAP, es decir, incluso es más fácil encontrar en el momento actual más títulos para cortos que para largos, pero con las suficientes dudas en ambos lados como para que cuando no se tiene muy claro, pues no hacer gran cosa. Muy bien, sigamos con otra pregunta para Roberto Moro, en clave de análisis técnico. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, mi nombre es Jesús. Me gustaría preguntarle a Roberto sobre la empresa Microsoft. Después de las correcciones que ha tenido, ¿ve buen momento para ya incorporarla a una cartera de medio plazo? Un saludo, gracias. Muchas gracias. Pues veamos, Microsoft en el mercado americano, buenos recortes, sí, desde luego. Sí, sí. No, yo no veo motivos aún para entrar, ¿no? Al fin y al cabo, desde que comenzó a caer prácticamente desde sus máximos históricos en la zona de $345, sigue con máximos decrecientes, ¿no? Y así, desde luego, no se sube. Tiene un soportazo en la zona de 280, ahí lo vemos en el gráfico, ¿no? 280, que parece es el nivel que quiere visitar. Por otro lado, tampoco le queda gran cosa, porque está a un 2,5% aproximadamente de llegar a ese nivel. Y recordemos que este nivel, el que se ve aquí en el gráfico del día 24 de enero, ese nivel en precios de cierre ya lo ha roto tanto el Nasdaq 100 como el Dow Jones como el S&P 500. Luego, digamos que la cosa nos invita a la prudencia. Si llega a 280 y vemos que ahí nuevamente se aguanta y que se gira, incluso si puede ser dejándonos algún patrón, alguna pauta de giro, pues nada, perfecto. Y la otra opción pasa por ver precios de cierre por encima del anterior máximo relativo y por lo tanto por encima de la zona de 315. Mientras tanto, yo creo que hay que estar fuera simplemente de Microsoft. Por otro lado, lo que haga Microsoft a mí de siempre me parece bastante indicativo del conjunto del mercado norteamericano, ¿no? Porque dentro de los títulos, digamos, de la nueva economía, que ya no se puede llamar nueva economía, de las FANG, a mí me parece con diferencia el más noble de todos ellos. Por eso digo que a efectos de tratar de prever la evolución y sobre todo de los Nasdaq, siempre me fijo mucho en lo que pueda hacer Microsoft, ¿no? Y hoy por hoy está incluso a corto plazo también más para cortos que para otra cosa. Estamos en Capital Radio con Roberto Moro en directo. Enseguida vamos a atender también algunos correos electrónicos que nos están llegando a oyentes@capitalradio.es. Recuerdo que el WhatsApp está abierto ahí para dejar las preguntas grabadas en el 687-050-600. Seguimos en un instante. Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Bien, aquí seguimos en directo con Roberto Moro, analista de Acta Negocios, viendo cómo está el mercado. Hoy tenemos algunos correos, varios, que además preguntan coincidiendo por Indra, que como sabes es uno de los protagonistas, Roberto, de las noticias, después de que el Consejo de Ministros haya ampliado la autorización para que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, es decir, un ente público, aumente su presencia, su participación en el capital hasta el 28%. Y la verdad es que al mercado no parece estar gustándole demasiado la historia. Técnicamente, ¿cómo ves a Indra? A ver, estaba bastante lateral hasta hoy, evidentemente, ¿no? Hasta hoy. Y hoy de un plumazo, pues ha llegado, incluso está rebasando lo que es el máximo nivel de corrección proporcional en la caída a todo lo que fue la subida desde 7 euros, ¿no? Por lo tanto, un escenario peligroso y sobre todo en la medida en que hoy, vamos a ver cómo finaliza, ¿no? Pero en la medida en que hoy cierre por debajo de esos 8,56, sí, problemático, porque además sería perder el soporte horizontal anterior. En fin, vamos a ver cómo cierra hoy, porque si también se sujeta por encima de estos niveles de 8,56, bueno, pues a lo mejor incluso a corto plazo se convierte en alguna buena opción pensando en un rebote, ¿no? Pero vamos, el movimiento, como no podía ser de otra manera, a la vista de la vela negra que está dejando, pues el movimiento peligroso. Y con mucho volumen, ¿eh? 11 millones de efectivo, más de 1.300.000 títulos, caída del 9% ahora mismo para Indra, es decir, que el mercado lo está interpretando fatal. Sí, no, además que perdiendo la media móvil de 200 sesiones, es decir, hay varias herramientas del análisis técnico que nos hacen tener las orejas tiesas. Sí, desde luego. Y por cierto, veo que está interrumpido por volatilidad Robi, laboratorio Robi, tras publicar resultados a 70.
euros. Lo han interrumpido, ha estado marcando niveles de 74,90 y ahora está interrumpido en el mínimo. Volatilidad en laboratorio Robi, que si quieres echemos un vistazo también. Ya que estamos... Sí, lo tenemos aquí, ¿no? A ver, no estaba mal antes de la jornada de hoy. E incluso pues había sido capaz de sobrepasar y permanecer por encima del anterior máximo, la zona de 67,90, e incluso dejando un pequeño hueco al alza, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver lo que sucede cuando reabran la cotización, ¿no? Pero digamos que la distancia está a sus máximos históricos en el entorno de 73, 70, 80 en precios de cierre. Es lo suficientemente pequeña como para quizá desalentarnos y solo y exclusivamente por ese motivo a tomar posiciones en el momento actual. Pero también va a depender mucho, insisto, su aspecto técnico va a depender mucho de cómo se produzca la apertura y de cómo se produzca el cierre en una jornada como la de hoy, que está siendo tan volátil para el título, no para el conjunto del mercado. Muy curioso el gráfico de Robi, que invito a nuestros oyentes a ver en el canal de YouTube de Capital Radio. Preguntas que están dejando también nuestros oyentes en el WhatsApp. Volvemos a escuchar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, soy Félix desde Burgos y quisiera hacer una consulta al analista sobre Roche, del mercado suizo, con ticket ROG. Estoy con leves ganancias. ¿Y qué opinas? ¿Si es conveniente aguantarlas o me podría deshacer de ellas? Venga, hasta luego y muchas gracias. Gracias, Félix. Un saludo. Vamos a ver Roche, a ver qué aspecto tiene. Bueno, a ver, aún no ha roto la secuencia fea que trae desde los máximos en 383, 384, no ha roto la secuencia fea de máximos decrecientes, ¿no? Pero por contra, ayer nos dejó ahí una vela espléndida y que perfectamente podríamos interpretar como un patrón de giro en términos, bueno, una pauta envolvente alcista, ¿no? Por lo tanto, si ha aguantado hasta aquí, no veo motivo para deshacer en el momento actual. El soportazo, lo que no sé es desde dónde viene comprado y por lo tanto si se lo puede permitir o no, pero el soportazo de medio plazo para este título fueron los mínimos de septiembre del año pasado en 332. Ese es el nivel por debajo del cual deberíamos hacer saltar absolutamente todas las alarmas, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, puede tener una buena secuencia de rebote, ya digo, pues porque en el cortito plazo, vamos a ver cómo cierra hoy, ¿no? Pero a muy corto plazo nos ha dejado un patrón de giro. Visto Roche, los laboratorios suizos. Vamos con otra pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para el consultorio. ¿Qué le parecería a Roberto vender Repsol, que las tengo desde 9,90, y hacer o invertir en algo renovable como Soltec? Gracias. Como Soltec, o sea, vender Repsol, que las tiene a 9,90, y comprar Soltec. Bueno, pues vemos Repsol primero, ¿no? ¿Te parece, Roberto? Sí, a ver, Repsol a mí me sigue pareciendo un caballo ganador, sobre todo en la medida en que siga aguantando por encima de lo que en su momento tanto le costó sobrepasar, que es la zona de 11,35, ¿no? Mientras aguante por encima de ahí. De hecho, en la jornada de ayer hizo mínimos prácticamente ahí, desde ahí ha rebotado y hoy está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Así que yo le seguiría dando ese margen, incluso un margen añadido pues de un 1,5%. Por lo tanto, estaríamos hablando de la zona de 11,20, nivel por debajo del cual, que yo creo que perfectamente, viniendo comprada de donde viene comprada nuestra oyente, que perfectamente se lo puede permitir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo puede seguir haciendo muy bien, sobre todo si el crudo sigue haciéndolo como lo está haciendo. El crudo no ha perdido ningún soporte y por lo tanto puede seguir subiendo máximes si se recrudecen las tensiones bélicas, ¿no? en Ucrania. Entonces, no, yo no vendería. Vamos a ver cómo está Soltec, ¿no? Pero Puestos, vamos a verlo también, claro. A ver comparativamente, ¿no? Si estaría mejor el dinero en Repsol o en Soltec. Bueno, pues es que son la noche y el día. Soltec, por contra, pues se ve claramente en el gráfico, de decir, no hay que ser siquiera analista técnico para comprender que esto sigue siendo bajista y que pese a la jornada de ayer o la vela de ayer, sigue sin transmitir ninguna confianza ni ninguna señal de giro. Así que cuando eso se produzca, bueno, nos plantearemos entrar. Quizá no tenga que ser
en detrimento de otras inversiones que tengamos que, insisto, hoy por hoy siguen teniendo buen aspecto, como es el caso de Repsol. Pero a lo mejor sí cabría la opción de plantearnos el entrar. Hoy por hoy me parece simplemente implanteable comprar este título que no da ninguna señal de querer revertir su acusadísima tendencia bajista. Bueno, pero sí es muy rápida, porque va a venir el minuto de oro enseguida. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Soy José Ramón, de Barcelona. Quería preguntar al analista, al señor Roberto Moro, por aspecto técnico, con soporte de resistencia de la empresa española Wallbox, cotizada en el NYSE, con ticker WBX. A ver qué le parecía y me diera su opinión. Muchas gracias. Sí, un unicornio español, Wallbox. Curiosa, interesante empresa. Roberto, ¿la tienes localizada? Sí, estoy en ello porque además, a fuer de ser sincero, esta es la primera vez que voy a ver este gráfico. Vale, sí, creo que ya lo tengo localizado. En el NYSE cotiza, sí, con Sí. WBX. Sí, además, por lo que veo, con escaso historial en bolsa, y porque nació pues en septiembre, octubre del año pasado, y que no transmite demasiadas buenas sensaciones, ¿no? Y del que hoy por hoy debemos estar bastante más pendientes de niveles de soporte y de, además, soportes muy relevantes que de resistencia, ¿no? Ese soporte que acabo de pintar en 11,70 es la clave del desarrollo, probablemente a corto y medio plazo, ¿no? Venga, que hemos sorteado la dificultad del minuto de oro con Roberto Moro ya. Querido Roberto, te escuchamos. Muy bien, pues a ver, la verdad es que no va a ser un minuto de oro de los mejores que he tenido, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que hay que estar bastante quieto en el momento actual, sobre todo cuando ayer, por ejemplo, a primera hora teníamos el VIX en la zona de 30. Hagamos lo que hagamos, probablemente nos van a echar tanto en largos como en cortos, ¿no? Pero quienes consideren que sí puede ser un buen momento de entrada, a mí en España, los que más me siguen gustando son Repsol, Telefónica y Red Eléctrica, y por contra los que menos, Fluidra, Naturgy, Farmamar, sí, esos tres, ¿no? Y no hablaría de ningún otro subyacente, incluido la deuda, que va dando bandazos y te sube un montón, al otro te baja un montón. Bueno, procuraría no hacer grandes cosas, no creo que el mercado esté para ello. pues eso es lo que tenemos para hoy, que no es poco. Roberto Moro, analista de Acta Negocios, gracias, cuídate, un abrazo. Ustedes, un abrazo, chao, chao.